el Eterno. La última parte no nos gusta mucho. Tendremos que dar cuenta ante Dios qué es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Dice Jeremías 3:15, le voy a leer varios pasajes. Y os daré pastores según mi corazón para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pasajes que los conocen perfectamente y lo han predicado cantidad de veces. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su fe, de su conducta, e imitad su fe. 1 Pedro 5, 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, como no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hechos 20, del 28 al 29 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 13, 2 y 3, ministrándose estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Son situaciones que Dios ha ido poniendo para que nosotros podamos comprender mejor el llamado del Señor. ¿Llamados a qué? Bueno, el llamado tiene muchas aristas, tiene muchas puntas de las cuales podemos hacer una experiencia diferente en cada una de ellas. Algunos, bueno, tienen una experiencia de conversión diferente a la otra y de esta forma así es el llamado, que es diferente. En algunos casos bajo un ángel, en otros puede haber una voz audible, en otros es un simple proceso que nos va llevando a eso. Y cada uno, de acuerdo a la situación, podrá ser que haya tenido una experiencia diferente. Algunos están esperando a la zarza todavía, la zarza no viene. Algunos están esperando que vayan camino a Damasco y le aparezca una luz de repente. Bueno, se quedarán esperando. Cada uno sabe cómo Dios lo está llamando y de qué forma uno tiene que responder a ese llamado. Yo recuerdo una experiencia que tuve, un grupo que fuimos a Egipto. Éramos 5 pastores bautistas que fuimos a hacer un experimento allá de ver un poquito cómo estaba el panorama. Y entre ellos estaba Jorge Camacho. Lo conoces, tú también lo conoces, ¿no? Al pastor Jorge Camacho, no sé si alguien más lo conoce. El pastor Jorge Camacho ya no está en la ciudad hace varios años. Y estábamos en la Citadel, un lugar que era muy importante para el mundo musulmán. Y cuando estábamos ahí, estábamos y éramos 5 y veíamos que algo raro estaba pasando alrededor nuestro. No entendíamos qué era lo que estaba pasando. No sabíamos qué situación era la que se estaba dando, pero sabíamos de que no nos podíamos mover porque interrumpíamos el momento sagrado que estaba ocurriendo en ese momento. En ese momento es cuando el mismo pastor Jorge Camacho fue llamado por el Señor para ir a hacer un trabajo al Cairo, justamente. 2 años después, él y su esposa viajaron para allá y se establecieron por un par de años hasta que ya no los dejaron entrar más. Pero estuvieron allí un buen tiempo haciendo un trabajo estupendo, porque era un trabajo que era muy difícil, el trabajo misionológico. A veces decimos, vamos a hacer un viaje misionero a El Salvador, vamos a hacer un viaje misionero a México. Yo les digo, están haciendo un trabajo en el fondo de la casa. El trabajo misionológico real es trascender fronteras e ir a los lugares donde no estamos tan cómodos. ¿Cuántos son salvadoreños acá? Vi que son varios. Van a El Salvador y están tranquilos. Más con Bukele ahora, ¿no? Pero si se van a otro lugar donde es un mundo desconocido, ya la cosa es seria. Ya hay que trascender barreras culturales, idiomáticas y un montón de cosas. Pero Dios nos va preparando para cada una de esas circunstancias que tenemos en muchos momentos. Ahora,
Hay personas llamadas y lo entendemos perfectamente. Dice la palabra del Señor que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras propias obras, sino según el propósito suyo, por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, según 1 Timoteo 1:9. Y el llamado es muy particular. Hay ejemplos de Moisés, de Isaías, de Ezequiel, de Amós, de Jeremías, de Jonás, de Pedro, de Mateo, de Pablo. Cada uno tenía una experiencia diferente con el Señor. Y dentro de ese llamado hay algo que es sumamente importante. Cuando Dios nos llama, nos capacita. Cuando Dios nos llama, Él se encarga del resto. Muchas veces decimos el que invita paga. Bueno, si el Señor nos invita, Él va a hacer todo y va a acomodar todas las cosas en su lugar, y cuando ni siquiera nos dimos cuenta, las cosas fueron acomodadas según como Él quiso que fueran. Hay un dicho español que dice, lo que natura no da, Salamanca no presta. No sé si lo habían escuchado, en mi país es muy común. Yo pensaba que era un dicho italiano y era un dicho de la Universidad de Salamanca en España. Y lo que Dios no da, por más que lo querramos adquirir en otro lugar, no lo vamos a tener. Por más que lo pidamos prestado de otro lugar, de otra forma, y nos capacitemos y vayamos a los seminarios, a las universidades más prestigiosas, no lo vamos a adquirir, porque lo que es llamado de Dios, solamente Él lo puede dar. Eso es cuando Dios nos llama. Por otro lado, hay voluntarios. ¿Cuántas veces antes de ser pastor tuviste que hacer un montón de cosas porque las tuviste que hacer? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó tantas veces que yo tuve que hacer desde jovencito tareas pastorales que ni siquiera me imaginaba, porque había que hacerlas porque no había quien las hiciera. Y bueno, Dios bendice eso, y de alguna forma Dios está detrás de todas esas cosas, aunque no haya sido el propósito de Dios, pero Dios está en medio de eso según el corazón que nosotros tenemos. Dice la palabra, el que anhela obispado, buena obra desea. Bueno, eso es un deseo, pero no significa que seamos llamados a hacer eso continuamente, sino que hacemos algo que es momentáneo, que es pasajero, que es por el momento, que es de emergencia. Y en muchos momentos hacemos cosas de emergencia y el Señor bendice todo eso, ¿no? Dice la palabra, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo y dije, heme aquí, envíame, no a mi hermano, envíame a mí. Bueno, si fuera un lenguaje popular en el que estamos acostumbrados, yo creo que diríamos, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Y qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo colaborar? ¿Qué es lo que puedo hacer para que las cosas se realicen? Por otro lado están los asalariados. Son los rufianes. Son personas sin honor, personas perversas, personas despreciables, que lo único que miran es la billetera de la gente, lamentablemente. Otros se ofrecen para todo. No sé si les ha pasado, pastores, cantidad de pastores que se los ofrecen para predicar el domingo en su iglesia. Bueno, esos son rufianes. Esos son asalariados. Esos son personas que son inescrupulosas. Cuando alguien se autoinvita, yo directamente le hago la cruz así. Listo, tachado, listo, tachado. No, ni por chiste. Admito que una persona como esa que se autoinvita que quiere estar el domingo en la iglesia y no va para sentarse como está usted, como he estado yo en tantos momentos, sino que quieren el púlpito. Yo recuerdo hace unos años atrás hacíamos un trabajo en la pulga de Long Point. Algunos la conocen bien, ya desapareció, ¿no? Y entonces en la misma pulga rentamos un puesto. Como antes íbamos y nos corrían porque no teníamos, no teníamos autorización, rentamos un puesto. Y al rentar un puesto, este es nuestro producto.
la palabra. Entonces no nos podían decir nada porque ese era el producto que nosotros teníamos para vender. Lo regalábamos. Estaba rentado, no podían decir nada y pasábamos por todos los lugares y si alguien decía algo, tenemos el puesto, ¿no? Y de esta forma nosotros hacíamos un trabajo. Y llega un día a nuestra iglesia un hermano que se presenta punta en blanco. Yo lo veía, yo jamás, cuando saludaba a una persona, ya hace un año que no soy pastor, ¿no? Pero pasaba la gente, la saludaba, y yo jamás me presentaba como pastor, yo me presentaba como Daniel. Entonces al rato viene y dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí. ¿Qué necesitas? Dice, pastor, yo vengo acá porque necesito predicar. Ok. ¿Qué es lo que haces? Yo soy evangelista. Traigo una palabra, soy evangelista. Oh, perfecto. Te invito el sábado que viene a la Pulga, le di la dirección, te esperamos allá y vas a tener palabras para todo. ¿Ustedes piensan que de que apareció? No apareció. No, porque lo que quería era púlpito. Púlpito, te amo. Entonces, esos son asalariados, rufianes, que no solamente buscan dinero, sino que buscan prestigio, porque el pastorado da prestigio. No es lo mismo que venga el hermano Juancito, el pastor Juan. Pase por aquí, siéntese por acá, extiéndanle la alfombra roja. Ahí viene el pastor Juan, el gran siervo del Señor que Dios está utilizando en estos tiempos, el reverendo. Entonces, ahí nos damos cuenta que son asalariados, rufianes, que son personas de baja estima y que lo único que quieren son réditos personales. Bueno, eso lo entendemos perfectamente. Hay situaciones confusas que en muchos momentos se dan. Y estaba hablando con mi esposa esta mañana y hablamos de algunos casos, no voy a dar nombres, donde muchos han hecho desastres. Perfecto. Y yo le decía, yo no dudo del llamado de ellos. Yo de lo que dudo es de abusar de la unción que Dios les dio en cierto momento. Y al abusar de la unción que les dio Dios a ellos, que después darán cuenta, es que ellos empiezan a abusar. Y eso está totalmente penado por los conceptos que Dios tiene en su palabra. Hay pastores autollamados, autoordenados, autoenviados y autopagados. Todos los autos juntos. Y esto es algo que se da mucho, se da constantemente en una ciudad como esta, cuando viene alguien de Latinoamérica y dice, yo soy pastor. Y uno dice, ¿y qué? Yo soy pastor. ¿Y qué? Yo soy pastor. Dios me llamó, ¿eh? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están las ovejas? ¿Dónde están las credenciales? Y a mí, bueno, oró el pastor fulano de tal por mí porque me ungió Dios. Y uno dice, bueno, en la cancha se ven los pingos, dicen, ¿no? En la cancha se ven los jinetes. Y cuando uno los pone en ciertas funciones para que hagan un trabajo básico, no lo quieren hacer. Entonces, de ahí más uno se da cuenta cómo son. Y muchos buscan el querer comprar el favor de Dios. Ustedes se acuerdan de Simón el Mago. Bueno, a ese concepto se le denominó en la Edad Media simonía, la compra y venta de puestos eclesiásticos. ¿Se acuerdan que en esa época se compraba y se vendía el papado como si nada, ¿no? Hasta una papisa hubo en su momento y, un montón de cosas que fueron ocurriendo en lo que es la Iglesia Católica. Y de esta forma vemos que estas cosas ocurren y uno dice, ¿dónde está el llamado? Realmente son mercaderes del Evangelio. ¿Dónde está lo que Dios está haciendo en su vida? No lo vemos. Y a veces entendemos que hay cosas que no se pueden comprender. Ayer estaba teniendo una larga conversación con un pastor joven, que lo conozco mucho, en el que me cuesta creer su llamado. No lo puedo poner en tela de juicio delante de la persona porque no puedo hacerlo,
pero muchos que lo conocemos tenemos ciertos cuestionamientos de su llamado. Y el fruto que él tiene en su trabajo es prácticamente nada. Y lo quiero mucho, pero tampoco quiero ofenderlo. Entonces, espero que él con el tiempo se dé cuenta si es real o no es real su llamado. No somos personas que podemos decirle, no, Dios no te llamó a esto. Hay uno o dos que se lo dijeron, pero no estoy de acuerdo con eso porque creo que Dios es el que tiene, y a veces nos encontramos con un montón de sorpresas donde Dios está utilizando a una persona que jamás nos imaginábamos que fuera a llegar a tener un ministerio fuerte. Mire, te voy a contar algo. Esta semana que viene, no, en 2 semanas, no, este viernes es, hay un evento acá en una iglesia de Houston grande, que vienen parte del equipo de Carlos Anaconda. Y van a tener un seminario que se llama Equipando. Y cuando yo veo la portada, se lo muestro a mi esposa, le digo, mira, y mira ese. Y ve a uno en forma especial, que es uno de los principales que viene. Dice, con él me crié yo en la misma iglesia. Dice, y cuando éramos jóvenes, tiene la misma edad que mi esposa, cuando éramos jóvenes, él no se sobresalía en nada. Hoy en día es una de las manos derechas que tiene el evangelista Carlos Anaconda. Y a veces uno dice, aquel que parecía que no iba a dar nada, te sorprende porque Dios lo está llevando a un plano que ni siquiera nos imaginamos. Eso es llamado de Dios. Eso no es otra cosa más que llamado de Dios. Y de esta forma nos vamos viendo y nos van dando cuenta que estas cosas van hacia adelante. Miren, yo he visto algo a través de los años. Aquel que no ha sido llamado por el Señor no sobrepasa los 3 años de ministerio donde larga la toalla. Hoy hablaba el pastor de largar la toalla. ¿Cuántas veces hemos querido largar la toalla? Yo por lo menos 3 veces en mi vida ministerial estuve a punto de largar la toalla. Y siempre hubo alguien que me la quitó en el camino, ¿no? Y en ese momento es cuando nos damos cuenta. Y esas personas no pueden soportar las presiones del ministerio. Llega un momento en el que se dan cuenta que no pueden, porque el ministerio no es por capacidad humana, es por elección de Dios y capacitación de Dios. Muchos de ellos quieren las mieles del ministerio, pero no se dan cuenta que a veces hay muchas hieles en el ministerio. Y quieren las mieles, pero las hieles no las quieren y las desechan. Y esas son partes para que forme nuestro carácter. Tu carácter no se va a formar si tú vas de gloria en gloria, de nube en nube. Tu carácter se va a formar cuando camines en el barro y tropiezas y te caigas y te embarres. Ahí va a ser cuando va a ser formado tu carácter. Mientras tanto, no va a pasar nada. Hay personas que van a una institución académica y creen, dice, fui a tal instituto y me recibí de pastor. Le digo, ¿what? ¿Cómo? Una institución académica nos da capacitación intelectual. El llamado lo produce Dios a través de la iglesia. No hay ninguna institución que esté acreditada o capacitada para ordenar pastores. El pastor lo forma la iglesia, y la iglesia forma iglesia, y el pastor forma pastores. Como pastores, nuestra misión es formar pastores para que nos reemplacen y para que sigan adelante y para que se multiplique el evangelio en otros lugares también. Nuestra función es trabajar con los pastores para que los pastores sean instruidos. Ese título de pastor solamente lo da la iglesia. En 2 semanas, una semana, tengo 2 semanas complicadas. Ya pasé una, ahora viene la segunda, con un montón de cosas. Y el fin de la semana que viene estamos trabajando con la ordenación de 2 pastores de la zona del Hobby. Y cuando uno trabaja en eso, uno dice, qué bueno poder ver que hay otros que van a ser ordenados al ministerio. Ya algunos hemos dejado atrás una etapa del ministerio, estamos trabajando en otra etapa del ministerio, pero siempre vamos a trabajar para que el ministerio sea expandido por todos los rincones. Y como pastores tenemos la función de poder
estar en medio de eso y poder ayudar a aquellos que empiezan al ministerio y guiar a aquellos que están sin sacarle los escollos, porque los escollos son parte de la vida para que también su carácter sea formado, pero ayudarlos para que no se nos caiga. ¿Cuántos de nosotros somos padres? Casi todos somos padres. Hemos tenido niños y vemos a los niños empezar a caminar y andamos con las manos así, ¿no? Queremos que caminen, pero que no se caigan. Pero cuando se cae una vez, se golpea, se da cuenta que por ahí no va. Entonces ya sabe inteligentemente que por otro lado. De la misma forma, nosotros tenemos que hacerlo con aquellos que están cerca nuestro y que nos piden ayuda de alguna forma. ¿Quién respalda el llamado? Como les decía hace un rato, el que invita paga. Y si Dios nos llamó, Él se va a encargar de todo lo que resta. Es necesario estar seguro que la persona desea el pastorado que haya tenido un encuentro personal con Cristo. Lo damos por hecho. Yo estaba en un grupo de iglesias bautistas evaluando a plantadores de iglesia y el encargado del grupo, el que estaba dirigiendo el equipo, el pastor Víctor Marte, dice en un momento, dice, asegúrense bien que cada uno de los que están evaluando hayan recibido al Señor. Yo le dije, tengo mucha confianza que está loco. ¿Cómo va a venir con esa? Dicho y hecho, a mi esposa le tocó un caso donde ella no había tenido un encuentro con el Señor. Y yo me quedé helado, tenía razón. Y sí, en muchos momentos nos encontramos con cosas así y tenemos que estar seguros que el Señor nos llamó porque nos acostumbramos culturalmente a un montón de cosas. Y los evangélicos somos muy culturales y seguimos la cultura y continuamos con la cultura, pero no nos damos cuenta que el evangelio no es cultura, es un encuentro personal con Cristo y ahí es donde estamos. Y a veces en el caminar del llamado del Señor y nos encontramos con momentos de escasez. ¿Alguna vez has tenido momentos de escasez en tu vida ministerial? Que levanten la mano los que lo tengan, los que lo hayan tenido, ¿no? Y los demás mienten. Una vez estaba hablando del Salvador, estaba en El Salvador dando un seminario de matrimonios. Entonces les pregunto así, medio en chiste, digo, ¿cuántos han tenido conflictos en su vida matrimonial? Y todos levantaron la mano, menos un matrimonio. Y yo los miro, le digo, ¿ustedes no han tenido problemas matrimoniales? No, dice, nunca. Y dije yo, qué vida más aburrida. O qué falta de memoria que tienen. Qué falta de memoria. ¿Cómo no van a tener conflicto? En medio del conflicto crecemos. Ok, pues bueno, más bien por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, en medio de todo eso tenemos una promesa que el Señor suplirá todo lo que nos falte en sus riquezas en Cristo Jesús. Yo veo, por ejemplo, al pastor Jacobo, cuando comenzó a edificar el templo, parecía una catedral. Y yo, ¡fua! Veía el templo donde estaba enfrente y veía lo que estaba edificando. Decía yo, de aquí se pasan allá. Bueno, eso es gloria de Dios, porque Dios trabajó a través de los años en su vida, supo hacer las cosas, supo ahorrar, supo edificar, supo hacer todo lo que tenía que hacer para poder tener el lugar que tienen en este momento. Esto es solamente gloria de Dios y Él va a suplir todo lo que nos falte. Y parece un come manzana, porque cada vez que hay una casa a la venta alrededor, ahí la va comprando. Y eso nos da alegría saber que Dios está orando en medio de eso, porque Dios va supliendo en todo momento. Hay algo que el profeta Jeremías tuvo, y en medio de todo eso, Dios le dijo, yo estoy contigo. Esa palabra, esa frase tiene un poder incalculable. Yo estoy contigo. Yo creo que a ninguno de nosotros nos hubiese gustado ser parte o miembros de la iglesia del pastor Jeremías de aquella época. Él sí que las tuvo que pasar feas y la tuvo que transpirar
fea. Predicaban y las piedras se convertían, ¿no? Dice Jeremías 1, 18 y 19, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ese yo estoy contigo, yo creo que se lo grabó Jeremías y dijo, esta es la posta, esta es la real, esta es la neta, dirán algunos. Esto es lo que a mí me sostiene. Saber que el Señor está conmigo en medio de las adversidades. Hermana, perdió a su esposo en medio de la pandemia y Dios tuvo que trabajar en todo eso y Dios está sacando adelante lo que Él se propuso hacer. ¿Cuántos han pasado problemas y están pasando problemas? Pero el Señor dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y si el Señor dice, yo estoy contigo, bueno, olvidémonos del resto. Dice Jeremías 20, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, el temor de muchas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero termina diciendo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Lo has recordado de memoria. Se ve que lo has vivido. El mensaje de Jeremías es simple, pero tremendo, tremendo valor. Y nos olvidamos en muchos momentos de aquella frase que dice, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y cuando vemos esa frase, así dice el Señor, es porque Él está contigo. Y no hay nada que pueda vencerlo. Solamente Él está contigo como poderoso gigante que jamás será olvidado. ¿Cómo es confirmado el llamado? Bueno, dice la palabra que los dones son irrevocables. Bien. Había un caso en el que Dios había llamado a una persona y él tenía que presentárselo a la esposa. Y híjole, ahí estaba el tema, ¿no? Porque el pastor estaba seguro que Dios lo estaba llamando, pero también estaba seguro que la esposa no le dijera que sí. Entonces él tenía que caminar el tema. Y recuerdo ese caso, que es justamente el de Jorge Camacho. Y ella estaba teniendo un trabajo muy próspero, muy lindo, muy bueno. El trabajo que hacía era un trabajo fructífero, le satisfacía, le dejaba dinero, estaba contenta y él me decía, ¿cómo hago para decirle a mi esposa? Hasta que un día tomó fuerzas y se animó y le dijo, el chapín, ella tica, nos vamos para el Cairo. Y él dijo, estaba esperando que me dijeras eso. Él se sorprendió por las palabras de ella. Él ya la había preparado. Miren, cuando Dios usó a la Virgen María en un momento tan difícil y culturalmente tan complicado, Dios ya había trabajado con José. ¿Cómo le iba a decir estoy embarazada? ¿Y de quién?
Dios, sí, Dios ya había trabajado con José. Cuando Dios nos utiliza a nosotros, no nos compliquemos por la otra parte, porque Dios va a trabajar del otro lado y Dios es un Dios que va trabajando. Cuando alguien te diga, Dios me dijo que tengo que estar el domingo en tu iglesia, y le vas a tener que decir, Dios a mí no me dijo, no me ha hablado. Entonces, Dios no me ha hablado, se cortó la comunicación. Pero cuando Dios obra, Dios te habla y le va a hablar a la otra parte también. Así que de esa forma es como entendemos los temas delante de Dios. El caso de los que han sido empresarios y han sido empresarios fructíferos y han sido llamados por el Señor. Y una cosa es ganar $15,000 al mes y otra cosa es ganar 4. Es muy diferente. Pero en medio de eso, no sabemos cómo, pero Dios trabaja en medio de las situaciones y Dios va poniendo las cosas en su lugar. Recuerdo un caso de un gerente de banco que Dios lo llamó al ministerio y era un hombre muy próspero en su trabajo. Y Dios lo llama. Y él dice, ¿y cómo le hago ahora? ¿Cómo hago para bajar mi presupuesto? Y Dios fue orando de tal forma que su iglesia creció, que le dio el doble de lo que él recibía en el banco. Entonces, de esta forma, vemos cómo Dios trabaja de un lado y cómo trabaja del otro. Cuando Dios llama, Dios se va a encargar de todo eso. Jeremías 1, del 5 al 8 dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. ¿Queremos aprender lecciones para la vida pastoral? Leamos el profeta Jeremías. No creo que ninguno de nosotros haya pasado lo que él pasó. Y de esta forma nos damos cuenta cómo Dios va a ir obrando en medio de todo eso. No importa los niveles académicos que tengamos. No importa los niveles sociales en los cuales hayamos caminado o hayamos estado. No importa qué tan grande hayamos sido en lo que fuimos haciendo durante la vida. Lo importante cuando Dios nos llama es qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios va a hacer en mí y cómo lo voy a llevar adelante. Esto es lo fundamental. Lo demás es arena de otro costal. Dejémoslos a un costado, porque Dios no obra en medio de eso. Y si no tenemos la capacidad completa que podamos llegar a tener, Dios va a suplir con gente alrededor nuestro que nos va a ayudar en las áreas donde tengamos falencias. Y Dios va a ayudarnos en un montón de cosas que ni siquiera nos imaginamos, porque Dios prometió estar con nosotros como poderoso gigante. Él va a estar con nosotros y Él lo prometió, y si Él lo prometió, adelante, sabemos de que Dios va a hacer las cosas como Él quiere. No debemos olvidar que Dios nos ha puesto como autoridades en los lugares donde estamos y Dios nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Así como en la genética tenemos ciertas particularidades o las huellas digitales mismas, de la misma forma es el llamamiento de Dios. Cada huella digital es diferente, cada uno de los ADN que tenemos son diferentes, pero el llamamiento lo produce Dios. Es único, así como las huellas, como la genética, de tal forma que Dios va a obrar en nosotros de acuerdo a lo que Él cree que debe hacer. Y no es por nuestra capacidad, no es porque lo que nosotros pensamos. Recuerdo un pastor que me dijo en un momento, Dios cuando me llamó, yo pensé que iba a tener en 2 años 500 personas. Había hecho, era un empresario, había hecho planes, había hecho esquemas, había hecho un montón de cosas. 1 año, 2 años, 5 años, 8 años, 10 años. Y apenas llegaba a los 50. Le faltaban 450 para su esquema original. Eso depende de nosotros. Hay pastores que son pastores para 20, para 50, para 100, para 500.
Yo no sé en cuál estás encajonado o en cuál estás, pero en el que Dios te ponga vas a ser feliz en lo que hagas, porque Dios te va a llamar para atender gente. Y no es que Dios nos llamó a las multitudes, Dios nos llamó a pastorear gente, persona a persona, person to person, ahí directamente persona a persona como nosotros tenemos que hacerlo. Y de esta forma es como Dios nos llama para poder ser pastores eficientes. Yo no sé cuál es tu llamado, pero lo que sé es que Dios, si te trajo hasta acá, ay, planes tienes, hay un respaldo y Dios tiene algo grande para ti y no te olvides que Él es suficiente para todos. Él es suficiente. Su sangre nos lavó y nos dio la suficiencia para la eternidad. Y si Dios nos lavó con su sangre, estamos listos para la eternidad. Gracias por poder compartir esta mañana con ustedes. Yo